El silencio de una mañana cualquiera fue roto por un acto de pura compasión. Una empleada de limpieza, madre de 2 hijas, sola en la habitación de un bebé que lloraba de hambre, tomó una decisión que cambiaría 2 vidas para siempre. Cuando el patrón viudo abrió aquella puerta y vio la escena, el mundo pareció detenerse. Lo que hizo a continuación sorprendió a todos y reveló que la verdadera nobleza no reside en el apellido, sino en el corazón. Suscríbase al canal para recibir historias que tocan el alma todos los días. La mansión de los Fonseca parecía guardar el luto en cada rincón. Las pesadas cortinas filtraban la luz de la mañana como si quisieran proteger el dolor de quienes vivían allí. Héctor Fonseca, empresario de éxito, dueño de una red de concesionarias que se extendía por 3 estados, caminaba por los pasillos con la mirada vacía. Había perdido a Mariana hacía apenas 4 meses. Un accidente repentino, cruel, que le arrebató el futuro y a él las ganas de vivir. Pero la vida insistía, e insistía en la forma de un llanto agudo, desesperado, que resonaba desde la habitación del bebé cada mañana. Bernardo, de 6 meses, lloraba como si llamara a la madre que nunca volvería. Rechazaba biberones, rechazaba brazos, rechazaba incluso a su propio padre, quien lo tomaba en brazos con manos temblorosas y lo sentía contorsionarse, inconsolable. Héctor no sabía ya qué hacer. Había cambiado de niñera 3 veces. La actual, una joven de poco más de 20 años, vivía pegada al celular quejándose del bebé como si fuera una carga. «Este niño no para de llorar, doctor Héctor. Ya no sé qué hacer con él», decía exasperada cada mañana. Fue entonces cuando la agencia de empleo envió a Dandara Alves. Llegó un lunes cargando una bolsa de tela raída y una sonrisa tímida. Negra, el cabello recogido en un moño bajo, uniforme azul sencillo y tenis desgastados. 37 años que parecían 50, no por la apariencia, sino por el peso que cargaba en los hombros. Madre soltera de 2 niñas, Dandara se levantaba a las 4 de la mañana, dejaba a sus hijas con la vecina, tomaba 2 autobuses y caminaba 20 minutos hasta llegar a la mansión. «Ven para trabajar en la limpieza, pero puedo ayudar en lo que usted necesite», dijo, con la voz mansa y el acento del sureste que traía consigo desde su infancia en Oaxaca. Héctor apenas la miró. Asintió con la cabeza y regresó a su despacho. Dandara comenzó a trabajar en silencio. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos ves y suscríbete al canal para recibir historias que emocionan todos los días. En los primeros días, Dandara se dio cuenta de que aquella casa no era solo grande, era triste. Los muebles caros, los cuadros en las paredes, el jardín impecable, nada de eso escondía el vacío que flotaba sobre cada habitación. La niñera apenas conversaba con ella. La trataba con desdén, como si fuera invisible. «Tú te encargas de la limpieza, yo me encargo del niño», dijo, al segundo día, con aspereza. Pero Dandara no era de responder. Solo bajaba la cabeza y seguía con su trabajo. Limpiaba las habitaciones, pasaba el trapo por los pasillos de mármol, lavaba platos que parecían no acabar nunca. Y escuchaba el llanto del bebé que atravesaba las paredes. A veces, cuando pasaba por la habitación de Bernardo, se permitía detenerse unos segundos. Veía al niño en la cuna, rojo de tanto llorar, los puños cerrados, el cuerpecito pequeño retorciéndose. Su corazón se encogía. Ella conocía aquel llanto. Era el llanto de quien pide brazos, de quien pide amor. «Pobrecito», murmuraba, y seguía adelante. Héctor rara vez salía de su despacho. Cuando lo hacía, era para atender llamadas urgentes, resolver problemas de la empresa, fingir que tenía el control. Pero por la noche, Dandara lo veía sentado en el sillón de la sala con un vaso de tequila en la mano, mirando a la nada. Ella nunca lo interrumpía.
Solo recogía las cosas, apagaba las luces de la cocina y se iba en silencio, como una sombra que pasaba sin ser notada. Una semana después, la niñera pidió su renuncia. «Ya no aguanto este llanto. Este niño es imposible», dijo, frente a Héctor, sin el menor apuro. Él ni discutió. Le pagó y la dejó ir. Ahora, la casa estaba aún más vacía. Héctor intentó cuidar de Bernardo solo por un día. Fue un desastre. El bebé lloró desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. No aceptó biberón, no durmió, no paró. Y Dandara, que esa mañana había llegado temprano para arreglar la cocina, escuchaba todo desde el piso de abajo. Escuchaba la desesperación de un padre que ya no sabía qué hacer. Escuchaba la soledad de un niño que solo quería ser amado. Fue en esa tarde lluviosa, mientras la tormenta caía afuera y el cielo se oscurecía como la tristeza de aquella casa, que todo comenzó a cambiar. El llanto de Bernardo, más fuerte que nunca, resonaba por la mansión como un grito de auxilio. Y Dandara, sola en la cocina, sintió algo quebrarse dentro de sí. Subió las escaleras despacio, el corazón latiéndole fuerte, las manos temblando. Sabía que no era su lugar, sabía que podía ser despedida, pero no podía seguir escuchando aquel llanto sin hacer nada. Cuando llegó a la habitación del bebé, encontró a Bernardo solo en la cuna, el rostro mojado de lágrimas, el cuerpo tembloroso. El biberón estaba en la mesita de noche, intacto. Héctor estaba encerrado en su despacho, gritando al teléfono. Dandara se acercó despacio, tomó al bebé en brazos. Él se retorció, resistió, pero ella no desistió. Comenzó a cantar, bajito, una nana que su abuela le cantaba cuando era niña. «Duerme, mi niño, que la noche ya llegó. La luna está en el cielo y mamá te acunó». Bernardo siguió llorando. Ella intentó el biberón. Él giró el rostro, lo rechazó con fuerza. Dandara sintió las lágrimas correr por su propio rostro. Y fue entonces, en un impulso que venía de un lugar profundo y sagrado, que abrió el uniforme y ofreció el pecho al bebé. Por un instante, él vaciló. Luego, despacio, aceptó. El silencio que se hizo fue el más puro que aquella casa había oído jamás. Dandara lloraba en silencio, pidiendo perdón a Dios, temiendo haber cometido un error, pero incapaz de negar a aquel niño lo que ella misma había dado a sus hijas. Fue en ese momento que la puerta se abrió. Y Héctor Fonseca se detuvo en el umbral, atónito, ante la escena que jamás imaginaría ver. Dandara Alves no nació para ser invisible, pero la vida, con su crueldad silenciosa, le enseñó a esconderse, a bajar la cabeza, a hablar bajo, a no molestar. Ser madre, mujer, negra y pobre era cargar el mundo sobre los hombros y aún así sonreír para no asustar a nadie. Había crecido en el interior de Oaxaca, en una casa humilde, donde el suelo era de tierra apisonada y el techo dejaba entrar la lluvia. Hija de lavandera, nieta de curandera, Dandara aprendió pronto que el trabajo era la única herencia que le tocaba. A los 10 años ya ayudaba a su madre a lavar ropa en el río. A los 15 trabajaba en la casa de una familia acomodada de la ciudad. A los 18 conoció a un hombre que prometió mundos y venturas y la dejó embarazada de gemelas antes de desaparecer para siempre. Sola, con 2 hijitas pequeñas, Dandara migró a la Ciudad de México. Fue empleada doméstica, de limpieza por día, niñera, cocinera, durmió en cuartos de servicio sin ventana, comió las sobras de las fiestas, escuchó chistes sobre su acento, su color de piel, su cuerpo, y siguió adelante. Porque rendirse nunca fue una opción. Ahora, a sus 37 años, Dandara vivía en un departamento minúsculo en la periferia de la zona sur. 2 niñas de 9 años, Luana y Leticia, que eran su razón de vivir. Ellas estudiaban en una escuela pública, usaban uniformes remendados, pero tenían cuadernos impecables y calificaciones que llenaban a Dandara de orgullo.
Ustedes van a estudiar, van a ser alguien en la vida, les decía todas las noches mientras ayudaba a sus hijas con la tarea. Para eso, Dandara trabajaba 12 horas al día. Se levantaba a las 4 de la mañana, preparaba el café de las niñas, dejaba todo listo para que la vecina doña Celia cuidara de ellas y salía a la calle aún a oscuras. Tomaba el primer autobús a las 5:30. Hacía trasbordo en el centro. Caminaba 20 minutos hasta la mansión de los Fonseca. Llegaba a las 7 en punto, con el uniforme azul siempre limpio, el cabello siempre recogido, la sonrisa siempre discreta. El trabajo en la casa de Heitor Fonseca no era fácil. La mansión tenía 3 pisos, 6 recámaras, una cocina enorme, una sala de estar que parecía más un salón de hotel. Dandara limpiaba todo sola, pasaba la mopa por los pisos de mármol, pulía los muebles de madera noble, lavaba la ropa de cama de seda, todo en silencio, como un fantasma que pasa sin dejar rastro. Pero Dandara no era un fantasma, era una mujer, y mujeres como ella cargan historias que nadie pregunta. A ella le gustaba cantar mientras trabajaba, cantares antiguos, alabanzas, canciones infantiles que aprendió con su abuela. Su voz era suave, casi un susurro, pero cargaba una dulzura que llenaba los rincones vacíos de aquella casa. A veces, al pasar por la recámara de Bernardo, se detenía unos segundos y cantaba bajito, aunque el bebé no la viera. Todo niño necesita una canción, pensaba, ni que sea solo para sentir que no está solo. Dandara no tenía mucho, pero tenía fe. Llevaba un rosario en el bolsillo del uniforme y rezaba mientras lavaba los trastes. Pedía a Nuestra Señora que protegiera a sus hijas, que diera salud a doña Celia, que iluminara el camino de Heitor y del bebé. «Este hombre está perdido, mi madre», murmuraba, mirando al cielo. «Ayúdalo a encontrar el rumbo de nuevo». Ella sabía lo que era perder a alguien. Había perdido a su madre hacía 5 años, víctima de un cáncer que no tuvo tratamiento porque el hospital público no tenía cama. Había perdido a su abuela, que murió de vejez y cansancio a los 83 años, todavía lavando ropa para afuera. Había perdido a su padre, a quien nunca conoció, y había perdido al hombre que amó, que la abandonó como si ella no fuera nada. Pero Dandara no se había perdido a sí misma, y eso nadie se lo quitaría. En las pocas horas libres que tenía, a Dandara le gustaba cocinar. Hacía pastel de elote, cuscús, tapioca, atole dulce. Llevaba tuppers a doña Celia, que cuidaba de las niñas como si fueran nietas. «Tienes mano bendita, Dandara», le decía la vecina. «Todo lo que haces, lo haces con amor». Y era verdad. Dandara ponía amor en todo, en la comida que preparaba, en la ropa que lavaba, en el piso que fregaba, en la sonrisa que ofrecía aun cuando estaba cansada, porque aprendió desde muy joven que la dignidad no está en lo que tienes, sino en lo que das. Cuando miraba a Bernardo, Dandara veía a sus propias hijas, veía el desamparo, el hambre de afecto, la necesidad de un abrazo, y su corazón se partía. «Este niño necesita una madre», pensaba, «y este padre necesita aprender a ser padre de nuevo». Pero ella no se atrevía a interferir, no era su lugar, ella era solo la empleada de limpieza, la mujer que entraba por la puerta de servicio, que comía sola en la cocina, que recibía el pago al final del mes y agradecía con la cabeza baja. Hasta que esa tarde lluviosa, algo dentro de ella se reveló, y Dandara Alves, la mujer invisible, tomó la decisión más audaz de su vida. Tomó a ese bebé en brazos, le ofreció el único consuelo que conocía, y, sin saberlo, plantó la semilla de una transformación que cambiaría todo, porque a veces la valentía no grita, a veces solo susurra, y el susurro de Dandara resonaría por toda esa casa. La mansión de los Fonseca era un lugar donde las apariencias engañaban. Por fuera, lujo y orden.
Por dentro, caos silencioso y corazones rotos, y como en toda casa grande, había quien observara todo desde lejos, juzgando, comentando, esperando el momento de atacar. La primera sombra era la niñera anterior, Tatiana, joven, rubia, con uñas arregladas y ropa ajustada. Había trabajado allí por solo 3 semanas, pero fueron 3 semanas suficientes para que se diera cuenta de que Heitor Fonseca era un hombre vulnerable, y ella una oportunista nata. Tatiana intentó acercarse a él. Usó escotes, sonrisas, insinuaciones. Heitor, inmerso en su dolor, apenas notaba. Cuando finalmente renunció, fue menos por la dificultad con el bebé y más por la humillación de no haber sido notada. Antes de irse, Tatiana se cruzó con Dandara en el pasillo. La miró de arriba a abajo con desdén. «Suerte», dijo con una sonrisa falsa. «La va a necesitar. Este hombre no ve a nadie. Y este bebé es imposible». Dandara solo asintió, educada, y siguió con su trabajo. Pero sintió el veneno en aquellas palabras. La segunda sombra era Rosángela, la ama de llaves de la familia desde hacía más de 15 años. Ella había sido la mano derecha de Mariana, la difunta esposa de Heitor, y ahora se veía a sí misma como la guardiana de su memoria. Rosángela no vivía en la mansión, pero iba 3 veces por semana a supervisar el trabajo de las demás empleadas y asegurarse de que todo estuviera como doña Mariana gustaba. Trataba a Dandara con frialdad. Nunca la llamaba por su nombre. Era siempre la muchacha de la limpieza o la nueva. Corregía todo lo que Dandara hacía, incluso cuando estaba impecable. Doña Mariana doblaba las toallas así, decía, rehaciendo el trabajo frente a Dandara. Doña Mariana no quería flores en este jarrón. Doña Mariana prefería que la vajilla se guardara de esta manera. Dandara nunca se quejaba. Simplemente rehacía todo, en silencio, con paciencia. Pero por dentro sentía el peso de aquel desprecio. Rosángela la veía como una intrusa, y peor, como una amenaza, porque Rosángela había notado algo que nadie más había visto. Heitor, poco a poco, estaba prestando atención en Dandara, no de forma romántica, ni mucho menos, pero había empezado a notar que la casa estaba más limpia, más organizada, más viva, que el olor a café por la mañana era diferente, que había flores frescas en el recibidor, que alguien por fin estaba cuidando de ese lugar como si importara, y eso, para Rosángela, era inaceptable. «Esta muchacha quiere llamar la atención», comentó ella a la cocinera doña Irene, una señora de 60 años que trabajaba en la casa los fines de semana. «La empleada de limpieza tiene que limpiar, no andar arreglando flores y haciendo café aromático. ¿Quién se cree que es?» Doña Irene, más sabia y menos envidiosa, solo sonrió. «Deja a la muchacha, Rosángela. Ella está haciendo su trabajo y lo está haciendo bien». Pero Rosángela no se convencía. Comenzó a vigilar a Dandara, a reparar en cada movimiento, a buscar errores donde no los había. La tercera sombra era menos visible, pero igualmente amenazadora: la soledad de Heitor. Estaba hundido en sí mismo, en su dolor, en su culpa. Culpa por no haber salvado a Mariana, culpa por no poder consolar a su propio hijo, culpa por no ser el hombre que creía que debía ser. Heitor evitaba mirar a Bernardo por mucho tiempo. El bebé tenía los ojos de la madre, la sonrisa de la madre, cuando sonreía, lo que era raro. Y Heitor no lo soportaba. Cada vez que tomaba a su hijo en brazos, sentía un apretón en el pecho tan fuerte que necesitaba devolverlo a la cuna y salir del cuarto. Pasaba las noches en el despacho, trabajando hasta la madrugada, como si el trabajo pudiera anestesiar el dolor. Atendía llamadas, cerraba contratos, resolvía crisis, pero por dentro estaba vacío. Dandara percibía todo eso. Veía a Heitor andar por los pasillos como un fantasma. Veía sus ojos, siempre rojos, siempre cansados. Veía las botellas de whisky que se acumulaban en la sala,
y su corazón, maternal y generoso, dolía por él. Este hombre se está matando poco a poco, pensaba, y a nadie aquí parece importarle. Pero Dandara no tenía voz en esa casa. Era solo la empleada doméstica, la mujer que limpiaba, que arreglaba, que desaparecía cuando ya no era necesaria, hasta que el destino, en su sabiduría cruel y hermosa, decidió cambiarlo todo. Fue una tarde de jueves, día en que Rosángela no iba a la mansión. Heitor estaba en el despacho, atrapado en una reunión interminable por videollamada, y Bernardo, solo en el cuarto, lloraba desesperadamente. Dandara estaba en el pasillo, pasando trapo en el suelo cuando lo oyó. Al principio, intentó ignorarlo. La niñera va a venir, pensó. Pero no había niñera. Heitor había pospuesto la contratación de una nueva, diciendo que lo resolvería después. El llanto continuó, más fuerte, más desesperado. Dandara soltó el trapo en el suelo y subió las escaleras, el corazón acelerado. Llegó al cuarto. Bernardo estaba rojo, sudoroso, temblando. Ella tomó el biberón. Él lo rechazó con fuerza, virando el rostro, gritando como si estuviera en agonía. Dandara intentó de todo. Lo acunó, le cantó, lo meció. Nada funcionaba. El bebé estaba inconsolable y ella, desesperada. Fue entonces que lo sintió. Un dolor en los pechos, una presión familiar. Su cuerpo aún producía leche, incluso después de años. Las hijas habían dejado de mamar hacía tiempo, pero el cuerpo de Dandara, generoso y terco, aún respondía al llanto de un niño. Miró a Bernardo. Miró la puerta cerrada del despacho. Oyó la voz de Heitor, tensa, discutiendo números y contratos, y tomó la decisión. Se sentó en la butaca del cuarto, acomodó al bebé en su regazo, se abrió el uniforme y lo acercó así. Bernardo dudó solo un instante. Luego, con un hambre antigua y profunda, aceptó. El silencio que se hizo fue sagrado. Dandara cerró los ojos, las lágrimas escurriendo por su rostro. «Perdona, mi Dios», susurró, pero él lo necesitaba. Y fue en ese momento, en ese instante frágil y eterno, que la puerta se abrió. Heitor Fonseca se detuvo en el umbral, el celular aún en la mano, la reunión olvidada, y vio la escena que cambiaría todo. El tiempo se detuvo. Heitor Fonseca se quedó inmóvil en el umbral de la puerta, los ojos fijos en la escena ante él. Dandara, sentada en la mecedora de lactancia que había pertenecido a Mariana, con Bernardo en el regazo, el bebé mamando tranquilo, los ojitos cerrados, finalmente en paz, la empleada doméstica, de uniforme azul abierto, el cabello suelto del moño, el rostro mojado de lágrimas, el cuerpo entero tenso como si esperara un golpe. Por un instante, Heitor no logró procesar lo que veía. Su mente se trabó entre el shock, la confusión y algo más profundo, algo que él no sabía nombrar. ¿Ira? ¿Gratitud? ¿Vergüenza? Dandara percibió su presencia y alzó la vista, aterrorizada. «Señor, yo no quería...» Él estaba llorando tanto y yo intenté todo, pero no paraba y... «¿Qué estás haciendo?» La voz de Heitor salió baja, ronca, pero cortante como una cuchilla. Dandara intentó levantarse, pero Bernardo aún estaba pegado a ella, mamando con una voracidad que le dolía en el pecho a la mujer. «Señor, por favor, yo solo quería ayudar. Él tenía tanta hambre». «Estás amamantando a mi hijo». No era una pregunta. Era una constatación fría, dura, cargada de una emoción que Heitor no podía controlar. Yo sé que no debía, pero él no aceptaba el biberón, y usted estaba ocupado y yo no sabía qué hacer. Dandara hablaba rápido, desesperada, las palabras tropezando unas con otras. «Juro que no fue con mala intención, señor. Yo solo quería que dejara de llorar. Cállate». Heitor entró en el cuarto y cerró la puerta tras de sí. El sonido de la cerradura resonó como un disparo. Dandara sintió el corazón dispararse. Apretó a Bernardo contra su pecho, como si quisiera protegerlo o protegerse.
Heitor se acercó despacio, los puños cerrados, la mandíbula trabada. ¿Crees que tienes derecho a hacer esto? ¿Crees que puedes simplemente... No lograba terminar la frase. Las palabras morían en la garganta, sofocadas por una ola de sentimientos contradictorios. Porque en el fondo, Heitor sabía que Bernardo estaba en paz por primera vez en meses. Sabía que aquella mujer, aquella empleada doméstica simple y humilde, había hecho por su hijo lo que él, con todo el dinero y poder del mundo, no había logrado hacer. Y eso lo llenaba de rabia, no contra Dandara, contra sí mismo. Pero la rabia necesita un blanco, y Dandara estaba allí, vulnerable, asustada, sola. «Sal de mi cuarto». Su voz salió más alta ahora, más fría. «Vete de aquí, ahora». Dandara comenzó a llorar, pero obedeció. Con cuidado despegó a Bernardo de sí, cerró el uniforme con manos temblorosas y se levantó. El bebé, privado del consuelo, comenzó a llorar de nuevo, bajito, un gemido débil y cansado. «Señor, por favor, déjeme al menos ponerlo en la cuna. Yo lo cuido. Tú te vas ahora». Dandara salió del cuarto con la cabeza baja, las lágrimas cayendo en silencio. Bajó las escaleras como una condenada, recogió su bolsa en la cocina y salió por la puerta trasera. Ni esperó el pago del día, ni se despidió. Simplemente se fue, cargando el peso de la vergüenza y la injusticia. En el cuarto, Heitor tomó a Bernardo en brazos. El bebé lloraba, pequeño y frágil, pidiendo lo que Heitor no sabía dar. Intentó el biberón. Bernardo lo rechazó. Intentó acunarlo. El llanto empeoró. Intentó cantar, pero las palabras no le salían. Heitor se sentó en la butaca, la misma donde Dandara había estado, y comenzó a llorar también. Lloró por la esposa que había perdido, por el hijo que no lograba consolar, por la rabia que sentía de sí mismo, por la escena que acababa de presenciar y que lo había partido en dos, porque, en el fondo, él sabía que Dandara no merecía aquello, que ella no había hecho nada malo, que ella solo había amado a su hijo cuando él no podía, y eso dolía más que cualquier cosa. En los días que siguieron, la ausencia de Dandara se hizo sentir. La casa volvió al caos. El piso de mármol perdió su brillo. La ropa se acumuló. La cocina se ensució y Bernardo volvió a llorar sin parar. Héctor intentó contratar a otra empleada. Vino una señora mayor que se quedó 2 días y renunció. «No puedo, doctor. Este niño llora demasiado». Vino una muchacha más joven, que duró aún menos. «Disculpe, pero no es para mí». Rosángela volvió y encontró la casa en un estado deplorable. «¿Qué pasó con esa muchacha, la muchacha de la limpieza?», preguntó desconfiada. «Ya no trabaja aquí», respondió Héctor seco. «¿Pero por qué? Estaba haciendo un buen trabajo». «No es de tu incumbencia». Rosángela no insistió, pero se quedó con la mosca detrás de la oreja. Algo había sucedido, y haría lo posible por descubrir qué. Mientras tanto, Dandara volvía a casa derrotada. Le contó a doña Celia que había perdido el empleo, pero no dijo el motivo. «Simplemente no funcionó», murmuró. Las hijas notaron que su madre estaba diferente, más callada, más triste. Luana, la más lista de las dos, preguntó: «Mamá, ¿qué te pasa?». «Nada, mi hija. Mamá solo está cansada». Pero no era cansancio, era vergüenza. Era la sensación de haber hecho algo malo, aun sabiendo que no lo había hecho. Era el dolor de haber sido expulsada por un acto de amor. Y mientras Dandara lloraba sola por la noche, abrazada a la almohada, Héctor Fonseca caminaba por los pasillos vacíos de su mansión, escuchando el llanto interminable de Bernardo, y se preguntaba, por primera vez, si no había cometido el mayor error de su vida. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles de la vida de Dandara. Se despertaba cada mañana con un peso en el pecho, como si algo precioso le hubieran arrancado. No era solo el empleo.
No era solo el dinero, que ahora faltaba, era Bernardo. Era el recuerdo de aquel bebé en sus brazos, mamando tranquilo, finalmente en paz. Era la sensación de haber sido útil, de haber hecho la diferencia, aunque fuera por unos minutos. Y ahora, todo eso le había sido arrebatado. Dandara buscó empleo, tocó de puerta en puerta, dejó currículums en agencias, preguntó a conocidas. Consiguió algunos trabajos como empleada doméstica por día, pero nada fijo, nada que pagara lo suficiente. Las cuentas empezaron a atrasarse. La renta, la luz, el gas. Doña Celia, siempre generosa, ofreció ayuda. Dandara, si necesitas algo... Gracias, doña Celia, pero yo me las arreglo. A Dandara no le gustaba pedir. No le gustaba deber. Prefería pasar hambre a ser una carga para los demás, pero las niñas se dieron cuenta. Luana y Leticia, con sus 9 años astutos, notaron que la nevera estaba más vacía, que el arroz rendía para más días, que su madre decía «no tengo hambre» a la hora de la cena, pero ellas sabían que era mentira. «Mamá, usted no comió de nuevo», decía Luana preocupada. «Sí comí, hija. Comí antes de que llegaran ustedes». Pero Luana no creía, y por la noche, cuando creía que su madre dormía, se levantaba, iba a la cocina y dividía su propio lonche con su hermana para que le sobrara más a Dandara al día siguiente. Mientras tanto, en la mansión de los Fonseca reinaba el caos. Héctor intentó contratar más niñeras, más muchachas de la limpieza. Todas duraban pocos días. Bernardo continuaba inconsolable, rechazando biberones, rechazando brazos, llorando día y noche. Héctor apenas dormía, apenas comía. La empresa empezó a sufrir por su ausencia. Reuniones eran canceladas, contratos pospuestos. Los socios empezaron a presionar. «Héctor, necesitas recuperarte, necesitas volver», le decía Ricardo, su mano derecha, en una tensa llamada telefónica. «Lo sé, Ricardo. Yo solo necesito tiempo. Tiempo es lo que no tienes. La competencia está avanzando. Necesitas estar aquí». Héctor colgó el teléfono y lo arrojó al sofá, exhausto. Bernardo lloraba en el cuarto. Subió, cogió a su hijo en brazos, intentó una vez más calmarlo, pero el bebé se retorcía, gritaba, como si rechazara hasta la presencia de su padre. Fue entonces que Héctor se dio cuenta de que Bernardo no lloraba solo de hambre o de sueño. Lloraba porque sentía falta de algo que Héctor no podía darle: cariño, calor, presencia, amor. Y quien se lo había dado, aunque fuera por un breve instante, había sido Dandara. Rosángela, siempre atenta, notó el cambio en Héctor. Estaba más ausente, más irritado. Un día se atrevió a preguntar: «Doctor Héctor, ¿qué le pasó a Dandara?». Héctor levantó la vista, sorprendido. Hacía semanas que nadie mencionaba aquel nombre. «¿Por qué quiere saber?». «Porque la casa se está cayendo a pedazos, y usted también». Héctor no respondió. Simplemente volvió a mirar a la nada. Rosángela insistió. «¿Ella hizo algo malo? ¿Ella?». Ella se pasó de los límites. Su voz salió baja, casi un susurro. «¿Qué límites?». Héctor no respondió, pero Rosángela percibió algo en su expresión: culpa, remordimiento, y decidió investigar. Fue a la cocina donde doña Irene preparaba la cena. «Irene, ¿usted sabe qué pasó con Dandara?». Doña Irene dejó de picar las verduras y miró a Rosángela con atención. «Solo sé que la despidieron, de repente, sin explicación». «¿Usted cree que hizo algo malo?». «¿Dandara? Esa muchacha era un ángel. Trabajaba callada, nunca se quejaba, siempre educada. Si hizo algo, solo pudo haber sido sin querer». Rosángela quedó pensativa. Algo no cuadraba, y decidió que descubriría la verdad. Un día, Héctor estaba en su despacho cuando oyó un ruido en el piso de arriba. Subió corriendo y encontró a Bernardo caído de la cuna, llorando en el suelo. El corazón de Héctor casi se detiene. Cogió a su hijo en brazos, desesperado, verificando si estaba herido.
Bernardo solo tenía un rasguño en el brazo, nada grave, pero el susto fue suficiente para que Héctor se diera cuenta. No podía solo no podría cuidar a su hijo. Y fue en ese momento, con Bernardo llorando en sus brazos, que Héctor pensó en Dandara. Por primera vez, desde que la había expulsado, se permitió recordar la escena. A ella, sentada en el sillón, el bebé tranquilo en sus brazos, la expresión de ella, de puro amor, de pura entrega. Ella no había hecho nada malo, ella solo había amado a su hijo, y él la había expulsado. Héctor se sentó en el suelo, aún con Bernardo en brazos, y por primera vez se admitió a sí mismo. Había cometido un error terrible. ¿Pero sería demasiado tarde para enmendarlo? En la periferia, Dandara doblaba ropa en el pequeño tendedero del patio de servicio. Sus hijas jugaban en la sala, riendo a carcajadas, intentando infundir alegría en el hogar. Dandara le sonreía, pero por dentro su corazón seguía doliendo. Pensaba en Bernardo todos los días. Estaría bien. Alguien lo cuidaría con cariño. Seguiría llorando tanto. Rezaba por él cada noche. Dios mío, protege a ese niño. Dale fuerza a su padre. Y si es tu voluntad, déjame verlo solo una vez más, solo para saber que está bien. Pero Dandara no creía que eso fuera a suceder. Estaba equivocada, porque el destino que le había arrebatado todo, ahora preparaba un regreso que lo cambiaría todo. Y la verdad, oculta en las sombras, estaba a punto de brillar. Fue una mañana de sábado cuando Rosángela decidió actuar. No podía quitarse de la cabeza la conversación con Heitor. Algo andaba mal, muy mal, y ella, que había servido a esa familia por 15 años, sentía que tenía el deber de averiguar qué era. Rosángela tomó el teléfono y llamó a Dandara. Había guardado el número de la joven. Después de todo, era responsabilidad de la ama de llaves mantener el contacto de las empleadas. Dandara contestó al tercer tono, con la voz cansada. ¿Aló? Dandara, soy Rosángela, de la casa del doctor Heitor. Hubo una pausa larga. Dandara sintió que el corazón se le encogía. Doña Rosángela, ¿pasó algo? Quisiera hablar contigo, en persona. ¿Puede ser? Dandara vaciló. ¿Por qué Rosángela querría hablar con ella? ¿Sería para cobrarle algo? ¿Para humillarla una vez más? Pero había algo en la voz de la ama de llaves, una urgencia, una preocupación, que la hizo aceptar. Sí, puede. ¿Dónde quiere que nos veamos? En la panadería de la esquina de la avenida principal. Mañana, 10 de la mañana. ¿Está bien? Está bien. Al día siguiente, Dandara dejó a las niñas con doña Celia y tomó el autobús hacia el barrio donde se encontraba la mansión de los Fonseca. Su corazón latía acelerado. No sabía qué esperar. Rosángela ya estaba en la panadería cuando Dandara llegó. Le hizo una seña y señaló una mesa en un rincón. Dandara se sentó, las manos temblando ligeramente. «Gracias por venir», dijo Rosángela, y por primera vez su voz sonaba amable. Dandara solo asintió. Rosángela respiró hondo. «Necesito saber qué pasó. ¿Por qué el doctor Heitor la mandó a irse?» Dandara bajó la mirada. La vergüenza volvió, caliente y asfixiante. Yo hice algo que no debía». «¿Qué?» Dandara dudó, pero decidió que ya no tenía nada que perder. Lo contó todo. El llanto de Bernardo, el rechazo del biberón, el desespero, la decisión, la lactancia y la reacción de Heitor. Cuando terminó, Rosángela estaba en silencio, con los ojos muy abiertos. «¿Usted amamantó al bebé?» Dandara asintió, las lágrimas volviendo. «Sé que estuvo mal, doña Rosángela, pero lloraba tanto y yo solo quería ayudar». Rosángela la miró por un largo momento. Y entonces algo sorprendente sucedió. Tomó la mano de Dandara sobre la mesa y la apretó con fuerza. «Usted no hizo nada malo». Dandara levantó la mirada, incrédula. «Pero el doctor Heitor...»
El doctor Heitor está equivocado, está sufriendo, está perdido y acabó desquitándose con usted. Pero usted no hizo nada malo, Dandara. Usted salvó a ese niño. Dandara comenzó a llorar, no de tristeza, sino de alivio. Alguien finalmente había visto la verdad. Rosángela continuó. Conozco esa casa desde hace años. Quería a doña Mariana como si fuera mi hija. Y ahora, viendo al doctor Heitor así, viendo a Bernardo así, sé que usted era lo mejor que le ha pasado a esa casa desde que ella se fue. Pero el doctor Heitor no quiere volver a verme. Va a querer. Yo haré que entienda. Rosángela regresó a la mansión decidida. Esperó a que Heitor terminara una reunión y lo llamó a la cocina. Él vino, irritado, esperando otra reclamación sobre la casa. ¿Qué pasa, Rosángela? Sé lo que pasó con Dandara. Heitor palideció. ¿Quién le contó? Ella misma, y vine a decirle una cosa, usted se equivocó. Heitor apretó los puños. Usted no entiende. Entiendo perfectamente. Esa joven amamantó a su hijo porque él estaba desesperado y usted no estaba para cuidarlo. Hizo lo que cualquier madre haría, y usted, en lugar de agradecerle, la corrió. Ella no tenía derecho. ¿Derecho? ¿Derecho de qué? ¿De ser humana? ¿De tener compasión? ¿De amar a un niño que estaba sufriendo? Rosángela alzó la voz, algo raro en ella. Usted siente vergüenza, doctor Heitor. Vergüenza porque una sirvienta logró hacer por su hijo lo que usted no pudo. Y en lugar de admitirlo, prefirió culparla. Heitor se quedó en silencio, el rostro enrojecido, los ojos llorosos. Rosángela continuó, más calmada ahora. Doña Mariana no querría esto. Ella querría que usted cuidara de Bernardo. Y si no puede solo, acepte ayuda. Acepte que esa joven, con todo su amor y humildad, es lo mejor que le puede pasar a su hijo ahora. Heitor se desplomó en una silla, el rostro entre las manos. No sé qué hacer, Rosángela. Ya no sé nada. Entonces empiece pidiendo disculpas y trayéndola de vuelta. Esa noche, Heitor no pudo dormir. Caminó por la casa, dándole vueltas a las palabras de Rosángela. Entró en el cuarto de Bernardo y se quedó mirando a su hijo, que dormía inquieto, con el rostro fruncido incluso en sueños. «Te fallé, hijo mío», susurró. «Te fallé y le fallé a ella». Y por primera vez desde la muerte de Mariana, Heitor se permitió sentir el dolor, la culpa, el remordimiento, y sentir también el deseo de enmendar. Al día siguiente, tomó el teléfono y llamó a Dandara. Ella contestó sorprendida. «¿Aló? Dandara, soy yo, Heitor Fonseca». Su voz era diferente, más suave, más humana. «Señor, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir? Por favor». Dandara dudó, pero algo en su voz la hizo aceptar. «Iré». Dandara entró a la mansión por la puerta principal. Por primera vez. Heitor la esperaba en la sala, de pie, con las manos en los bolsillos, el rostro cansado pero decidido. Cuando ella entró, él se volteó y se quedó mirándola un largo momento. «Gracias por venir», dijo, la voz baja. Dandara no respondió. Simplemente se quedó de pie, las manos cruzadas frente al cuerpo, esperando. Heitor respiró profundo. «Te llamé aquí porque necesito disculparme». Dandara abrió los ojos. No esperaba eso. Me equivoqué mucho. Tú no hiciste nada malo, Dandara. Tú solo amaste a mi hijo. Y yo, en lugar de agradecerte, te traté como si hubieras cometido un crimen». Su voz tembló. Estaba tan enojado, con tanto dolor, con tanta vergüenza de no poder ser el padre que mi hijo necesita, y la pagaste conmigo. Y por eso te pido perdón». Dandara sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. «Señor, no me llames señor, llámame Heitor». Dio un paso al frente. «Quería pedirte que volvieras, no como empleada, como parte de la familia, para cuidar de Bernardo, para cuidar de esta casa, para enseñarme a ser padre de nuevo».
Dandara no podía hablar. Las palabras se le atoraron en la garganta. Heitor continuó. Sé que no lo merezco. Sé que te lastimé, pero, por favor, dale una oportunidad a este servidor y a Bernardo. Dandara lo miró. A ese hombre poderoso, rico, que ahora estaba allí, vulnerable, pidiendo ayuda. Y sintió algo que nunca imaginó sentir, compasión. Vuelvo, dijo, la voz firme. Pero no por dinero. Vuelvo por él, por Bernardo. Heitor sonrió. Una sonrisa pequeña pero sincera. Gracias. En los días que siguieron, la casa de los Fonseca cambió. Dandara regresó, pero ahora con un cuarto propio, un sueldo justo y respeto. Rosángela la trataba como a una igual. Doña Irene la abrazó el primer día. Y Bernardo sonrió por primera vez en meses al verla. Dandara lo cuidaba con amor. Lo amamantaba, lo acunaba, le cantaba. Y poco a poco, el bebé volvió a ser niño. Volvió a sonreír, a balbucear, a jugar. Heitor observaba todo desde lejos, y poco a poco, él también volvió a vivir. Volvió a sonreír, volvió a cargar a su hijo sin miedo. Y volvió a creer que el amor, incluso después de la tragedia, aún era posible. Un día le dijo a Dandara, «Salvaste a mi hijo, y a mí también me salvaste». Ella sonrió. Fue él quien me salvó primero. Meses después, en el primer cumpleaños de Bernardo, Heitor dio una fiesta. Invitó a amigos, familia, socios, y a la hora del discurso pidió la atención de todos. «Quiero presentarles a alguien muy especial», dijo, cargando a Bernardo. «Ella es Dandara, no es niñera, no es empleada, es familia, y fue ella quien devolvió la vida a mi hijo». La sala aplaudió. Dandara, avergonzada, sonrió y saludó. Y Heitor continuó, «Y por eso quiero hacer algo. Dandara, abrí una cuenta a nombre de tus hijas, para su educación, universidad, libros, lo que necesiten, porque tú me diste lo que yo no podía darle a mi hijo, y ahora quiero corresponder». Dandara comenzó a llorar, no de tristeza, de gratitud. «Gracias», susurró. «Gracias». Y todos en la sala, al ver a esa mujer sencilla, humilde, siendo honrada de esa manera, entendieron una verdad profunda, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que da. Pasaron 3 años. Bernardo ahora corría por la casa riendo a carcajadas, llamando «Dara, Dara», cada vez que quería que lo cargaran. Dandara lo tomaba en brazos, lo giraba y los dos caían en el césped del jardín, riendo juntos. Luana y Leticia, ahora con 12 años, estudiaban en una escuela particular. Sacaban notas excelentes. Soñaban alto, y cada vez que alguien preguntaba cómo habían llegado hasta allí, respondían, «Fue nuestra madre, ella nunca se rindió». Dandara ahora vivía en una casa propia, pequeña pero hermosa, comprada con el sueldo justo que Heitor le pagaba y con su ayuda. Las paredes estaban pintadas de amarillo, el color de la esperanza. Y en la sala, en un marco sencillo, había una foto. Ella, Heitor, Bernardo, Luana y Leticia, todos juntos, sonriendo. Heitor se volvió a casar con una mujer gentil, que amaba a Bernardo como si fuera suyo y que respetaba a Dandara como parte de la familia. «Eres la madre de su corazón», le decía ella, «y eso nunca cambiará». Dandara sonreía. «Solo hice lo que cualquier madre haría». Pero no era verdad. Había hecho más, mucho más. Había amado sin esperar nada a cambio. Se había entregado sin pedir reconocimiento. Había perdonado sin guardar rencor. Y por eso brillaba. Un domingo soleado, Dandara estaba en el jardín de la mansión con Bernardo. Él corría tras las mariposas, riendo a carcajadas. Ella lo observaba, el corazón lleno. Heitor se acercó y se sentó a su lado en el césped. «Gracias, Dandara, por todo». Ella sonrió. «Ya me lo agradeciste 1000 veces, pero nunca me cansaré de agradecer». Miró a su hijo. «Cambiaste su vida y la mía».
Fue él quien cambió la mía primero. Heitor sonrió. Eres increíble, ¿lo sabías? Dandara se encogió de hombros modesta. Soy solo una madre, haciendo lo que una madre hace. No, eres mucho más que eso. Y allí, sentados en el césped, viendo a Bernardo correr libre y feliz, ambos entendieron que habían construido algo raro. Una familia, no de sangre, sino de elección, de respeto, de amor. Esa noche, Dandara regresó a su humilde hogar. Arropó a sus hijas, les dio un beso en la frente a cada una y salió al patio. Miró el cielo estrellado y susurró una oración de gratitud. Gracias, mi Dios, por todo, por el dolor, por la lucha y por el amor que vino después. Sacó el rosario que llevaba en el bolsillo, el mismo que le había regalado su abuela, y rezó. No pidió nada, solo agradeció, porque Dandara había aprendido, a lo largo de su vida, que el verdadero brillo no está en las cosas que poseemos, sino en las personas que amamos, en los gestos que hacemos, en la valentía de ser quienes somos, incluso cuando el mundo dice que no somos suficientes. Y así fue como esa mujer sencilla, que solo anhelaba respeto, demostró que el verdadero brillo no está en el oro, sino en el alma. ¿Y tú, qué te pareció esta historia? ¿Cuál fue la lección que te dejó? Cuéntanos aquí en los comentarios y aprovecha para suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias que emocionan a diario.